Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto tener una noche más a través de esta aula virtual. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Licen. Gracias. Doña Marita, un gusto saludarle. Licen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen, compañeros. Buenas noches. Martita, un gusto. ¿Qué tal les está yendo en las pruebas? ¿Qué tal les está yendo en los test? Veo que les está yendo bien mal porque nadie contesta. Aún no rendimos las pruebas, Licen. Aún no darán. Apuraránse que el viernes ya se acaba. El viernes se acaba todo. Sí, Licen, hoy después de clases. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Adriana, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarle. Licen, buenas noches. Josué, bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Natalie, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Compañero Licenciado, Luis, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Un gusto tenerles en esta clase. Vamos a dar inicio ya a lo que corresponde al área de ciencias naturales, correspondiente ya a esta cuarta unidad. Estamos rapidito ya, casi llegando a la mitad del camino que ustedes tienen, a la mitad del periodo lectivo que ustedes tienen que aprobar. Damos inicio a partir de esta semana a lo que corresponde a la cuarta unidad con el tema 1. Vamos a iniciar con los contenidos, vamos a iniciar con las actividades programadas para esta semana, lo que ustedes tienen en relación a los contenidos que deben cumplir en cuanto a tareas, en cuanto a desarrollo de materia. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, un gusto tenerles en la presente clase. Iniciamos con la presentación del archivo, del documento, de la tarea. En pantalla ustedes pueden ya observar el documento de tarea, el cual obviamente contiene el desarrollo de la tarea para la presente semana. Todas las instrucciones. Formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 4, Historia de la Vida en la Tierra y Evolución de los Seres Vivos, con el tema número 1, las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y evolución de las especies. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante este tema número 1, que iniciamos de la unidad 4. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, las instrucciones de la tarea. Apenas tienen un trabajo bastante pequeñito en esta semana. Dice, el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Pueden ustedes ampliar la información de ser necesario. Lo que está en amarillo ya saben que es el tema desarrollo. Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, investigue otros ejemplos de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y qué las provocó. Es todo lo que tienen que hacer para esta nueva semana. Y recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Todas las actividades que ustedes tienen que hacer deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos o imágenes para ilustrar el contenido. Eso quiere decir que ustedes pueden utilizar cromos, pueden utilizar, qué sé yo, alguna actividad que les permita graficar de mejor manera el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de su tarea. Y eso queda a criterio del estudiante. Ya saben que para iniciar, antes del desarrollo de la tarea, ustedes deben completar
deben estructurar el rotulado de la hoja con los datos que se les solicita, que ustedes tienen toda la información pertinente. Eso va primero y posteriormente el desarrollo de la tarea. Recuerden que la tarea es 100% hecha a mano. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al último tenemos el desarrollo en cuanto a tiempos de entrega de la presente tarea. Estamos en unidad número 4 del tema las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen de la evolución de las especies, de la semana número 1, de fecha 5 de diciembre del 2022. De hecho, esta tarea ya estaba abierta y permitió entregas desde el 5 de diciembre. La fecha límite de entrega ya sabe que es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2023. Pueden subir de acuerdo como siguen hasta la actualidad. Ustedes siguen subiendo los archivos. Puede ser en PDF, puede ser en Word, cualquiera como ustedes más se hayan familiarizado con el trabajo de plataforma, ustedes lo pueden hacer. Sigan presentando a tiempo todas las actividades, sigan presentando a tiempo todos los temas que se encuentran ya abiertos en plataforma, se encuentran activados y que ustedes deben seguir revisando periódicamente cada semana, especialmente los lunes, es la fecha que se les abre todas las actividades para que ustedes puedan seguir desarrollando tranquilamente todo lo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos con la unidad número 4. Vamos al primer tema correspondiente a la unidad número 4, que son las eras geológicas y las extinciones masivas. Y habíamos visto anteriormente que cómo se fue poblando, cómo se fue formando nuestro planeta en primera instancia, todo lo que es la corteza terrestre, todo lo que es la masa planetaria, cómo se fue formando, posteriormente la formación también desde una atmósfera primitiva hasta la evolución que tenemos de la atmósfera parecida a la que tenemos en la actualidad, como los diferentes organismos biológicos fueron aportando diferentes componentes para la formación y estructuración de la atmósfera como la conocemos en la actualidad. De igual manera hemos visto en temas anteriores cómo fueron evolucionando a la par de toda esta evolución que fueron desarrollándose en la Tierra, también fueron desarrollándose las especies, fueron evolucionando las especies. De las primeras especies que datan de la historia, podemos mencionar, habíamos visto que eran insectos voladores, eran escorpiones, los primeros crustáceos, por decirlo así, que obviamente habitaron la Tierra, posteriormente anfibios, es decir, animales o seres que vivían en el océano fueron adaptándose, fueron mutando su cuerpo y adaptándose para poder obviamente también sobrevivir sobre la capa continental, sobre las zonas secas. Entonces de ahí obviamente empezaron a evolucionar una serie de especies, fueron cambiando, fueron evolucionando incluso dentro de la era también de los primates, de los primeros primates, de acuerdo a la historia, de quienes deriva, de quienes evoluciona el hombre hasta la actualidad. Pero no todas las especies vivieron tranquilas, vivieron conformes, tal como se fueron desarrollando un inicio, sino que más bien estas especies tuvieron un fin inesperado en diferentes etapas de la evolución de nuestro planeta igual. A eso se les conoce como extinciones masivas, donde prácticamente todos los seres que estuvieron sobre la faz de la Tierra se extinguieron, dejaron de existir. Estos dieron paso a una nueva evolución de especies, no solamente que el planeta se quedó desértico, no se quedó con ningún ser viviente sobre la faz de la Tierra, sino que obviamente algunas especies lograron sobrevivir a todas estas catástrofes planetarias y obviamente se adaptaron a los nuevos cambios que denotó el planeta. Y de esa manera obviamente generaron nuevos espacios, nuevas eras, nuevas evoluciones en relación a las especies. En este sentido, las eras geológicas y las extinciones masivas, el estudio de las rocas, ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos. La historia se divide en eras y periodos para su mejor comprensión. En cuanto a la primera, la era precámbrica, se divide en 3 periodos.
El Edaico se inicia en la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera. La primera atmósfera primitiva obviamente no era todavía apta para el desarrollo de ningún tipo de vida. En cambio, en el periodo arcaico se originó la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Todo el líquido que está en nuestro planeta, eso quiere decir el agua. Y se produjo una primera distribución en océanos y continentes. En ese sentido aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Ya existe producción de O2, esto quiere decir de ozono, de origen fotosintético. Los protozoicos se caracterizan por la aparición de los primeros organismos pluricelulares conocidos como la fauna de Ediacara. El O2 o el ozono atmosférico es similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Y aquí tenemos una pequeña infografía en la cual nosotros podemos ver en cuanto a la era precámbrica, tanto el edaico, el arcaico y el proterozoico. El proterozoico es la última etapa en cuanto a la era precámbrica. En el edaico, ¿cuáles son las características fundamentales en el edaico? Es la formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza, la atmósfera primitiva. En cuanto en el arcaico, las rocas más antiguas, los primeros fósiles, primeros continentes y océanos, atmósfera secundaria y producción de oxígeno son las características del arcaico. En relación al proterozoico, se forma la fragmentación de la Rodinia, del gran continente, uno de los primeros supercontinentes, las primeras grandes glaciaciones, la fauna de Ediacara, el boom del oxígeno atmosférico. Esas son en cuanto a la evolución misma de las especies que nosotros tenemos en esta primera etapa. En cuanto a la era paleozoica, se divide en 6 periodos. Inicia hace 2.500 millones de años con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares, ya no solamente unicelulares, sino pluricelulares de seres mucho más complejos. Y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies. En esta era se diversifica la vida acuática, eso quiere decir el cámbrico. Inicia la colonización de ambientes terrestres, el silúrico. Aparecen primeros vertebrados, peces, anfibios y reptiles, dentro de la etapa del ordovícico, del devónico y del carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites, que tenían las características, de hecho eran artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos. Esa era la característica principal de los primeros seres, a los que se les denominó, de acuerdo a la ciencia, los tribólites. En cuanto a la era mesozoica, se divide en 3 periodos. Inicia hace 245 millones de años y termina hace 65 millones de años con una nueva extinción, más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban todos los hábitats. Surgieron los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea. Una vez que se dividió el Rodinia, se formó otra vez, se volvieron a fusionar y se formó el Pangea. Pero este Pangea, igual este supercontinente, inicia también su fragmentación, eso quiere decir su división. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves en el periodo Jurásico. En el Cretácico se destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una extinción masiva de los dinosaurios. Durante el Triásico y Jurásico predominan los bosques de helechos, gimnospermas, quingos y coníferas, dentro de las características fundamentales de esta época. De igual manera, la era paleozoica, dentro de esta característica tenemos las divisiones que tuvo dentro de las eras del Cámbrico. Tenemos el Ordovícico, el Silúrico, Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Tenemos la división y cada una con sus características. Dentro de la era de Paleozoica, el Cámbrico se caracterizó por la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo y la fragmentación de Gondwana, el primer continente.
En cuanto a la siguiente etapa, la de la era paleozoica, el ordovícico, las características más fundamentales son la aparición de los primeros peces y las glaciaciones, eso quiere decir la formación de los primeros glaciares. En cuanto a al silúrico, las características, tenemos la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. Y empiezan a formar las primeras plantas terrestres y se forma el ozono. La capa que evita que los rayos del sol, obviamente, ingresen directamente a nuestro planeta y destruyan todo lo que se encuentra sobre la faz de la Tierra. En el Devónico inician o aparecen los primeros insectos y los primeros anfibios. Aquí tenemos en la era paleozoica, en el Devónico, ahí aparecen los primeros insectos de que data la historia de la formación y evolución de las especies, y también los primeros anfibios, los primeros seres que podían tanto vivir en la superficie terrestre, pero también que podían vivir bajo el agua. En el Carbonífero, las características principales de esta era es las glaciaciones, el clima cálido y húmedo, los bosques de helechos, casi parecidos a los que tenemos hoy, y la aparición de los primeros reptiles. Y por último, en el Pérmico tenemos las primeras gimnospermas y la formación del continente Pangea. Esas son las características en cuanto a esta era, a la era paleozoica. Iniciamos con la siguiente era, que es la era cenozoica. En esta era comprende 3 periodos que inicia hace 65 millones de años. El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. El Neógeno, los continentes adquieren su distribución tal como la conocemos en la actualidad y aparecen los primeros homínidos, de donde, de acuerdo a la ciencia, evoluciona el hombre. Finalmente, en el Cuaternario aparece el Homo sapiens, el hombre pensador. La fauna y la flora es ya similar a la que nosotros tenemos en la actualidad. Aquí tenemos igual una de las características en cuanto a esta era, las especies que fueron desarrollándose y las características más relevantes de cada una de estas eras. Dentro de esto tenemos el Triásico. Se caracteriza por la aparición de los primeros mamíferos, la fragmentación del gran continente Pangea. Obviamente, estos animales hasta el año 208 millones de años atrás, obviamente se extinguieron en masa. Esa fue la primera extinción masiva que se dio. De la evolución de la extinción de estas especies aparece lo que es la era jurásica, donde se da la expansión de los dinosaurios, las primeras aves. Eso data de 144 millones de años atrás. Dentro de esta misma característica están los cretácicos, donde las características fundamentales es el clima cálido y húmedo, las primeras angiospermas y los primeros primates. También se da hace 65 millones de años atrás otra nueva extinción en masa, una extinción masiva que extermina a todas estas especies. Y por último tenemos el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. En el Paleógeno, las características fundamentales es la expansión de los mamíferos, el clima cálido y húmedo. Obviamente tenemos aquí en la infografía, nosotros podemos ver a esos grandes elefantes conocidos en aquella época como los mamuts. En el Neógeno y en el Cuaternario, inicia con la formación de los continentes de ubicación como los conocemos actualmente. Otra de las características más fundamentales de hace 2.5 millones de años, la aparición de los primeros homínidos, de donde evoluciona el hombre. Y en el Cuaternario aparece el Homo sapiens definido, evolucionado tal como empieza en la actualidad, como se le conoce al hombre. En cuanto a las extinciones que se dieron en nuestros planetas, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores como cambios en el hábitat, agotamiento de los recursos o competencia con especies más avanzadas. Esos pudieron haber sido algunas de las características o algunas de las situaciones por las cuales también se dieron diferentes extinciones masivas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue al final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales y marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambio del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes aislados.
En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otras direcciones. El impacto de cometas o asteroides de dimensiones kilometrales contra la Tierra, que también pudieron haber causado un cambio climático, un cambio en relación o una contaminación de agua, de gases, lo que también pudo haber conllevado a este proceso de extinciones masivas. Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción podía deberse a la conjunción de varios de los factores citados anteriormente. En relación al origen y evolución de las especies, ya hemos visto una pequeña semblanza en cuanto a cómo se fueron dando por eras y por etapas todo el proceso de evolución de cada una de las especies en nuestro planeta, cómo se fueron formando en relación también a la evolución de la corteza terrestre. Ahora vamos a ver el origen y evolución de cada una de las especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época que, basadas en observaciones científicas exhaustivas, obviamente generaron determinadas conceptualizaciones. Ello conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en una nueva teoría que mencionaba que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban. De hecho, nosotros no somos igual que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Nosotros periódicamente vamos mejorando, vamos evolucionando nuestras características para podernos adaptarnos a la evolución de que está detectando, que está sufriendo nuestro planeta. Entonces son otras de las características fundamentales que también se van dando periódicamente de acuerdo a cada una de las especies. Las teorías evolucionistas proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. Eso quiere decir que fueron cambiando, fueron evolucionando. Dentro de ellos, nosotros podemos mencionar la primera postulación científica que corresponde al lamarckismo, postulada por Jean Vistet de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por fuerza intencionados. Eso quiere decir caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a su descendencia. Para ello se presenta una inferencia, se presenta una comparación ¿por qué? Por ejemplo, las características del cuello de las jirafas. De acuerdo al lamarckismo, dice que los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales, o como un caballo, como cualquier otro animal. Pero lamentablemente vamos a ver por qué empieza a evolucionar y a generarse un cuello largo. En ese sentido, cuando empieza a escasear los alimentos, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les empieza a alargar el cuello. Y finalmente, el carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Entonces es una de las posturas, una de las teorías, por qué, por ejemplo, las jirafas poseen su cuello largo. Entonces aquí tenemos una evolución. Se dice que al inicio no fue así. Al inicio eran animales comunes y corrientes y obviamente que una de las consecuencias por las cuales se dio el alargamiento del cuello fue la escasez de follaje, la escasez de alimento. El alimento estaba demasiado alto y por ende ellos debían adaptarse para poderse alimentar. Si no sucedía esto, si no alargaban su cuello, si no se adaptaban, simplemente hubiesen desaparecido. Entonces ahí podemos ver la evolución que se da en relación a la jirafa. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría del darwinismo, estipulada o determinada por Charles Darwin. Este científico propone una teoría que se basa en 3 puntos. La primera, la variabilidad; la B, la adaptación; y por último, la selección natural. En la primera, la variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan ciertas variabilidades. En cuanto a la adaptación, ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente.
es decir, están mejor adaptados. Y por último, en relación a la selección masiva o a la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán las características en las cuales fueron evolucionadas. De igual manera, tenemos un esquema gráfico con el mismo ejemplo de la jirafa, de evolución de la jirafa, obviamente con la teoría del darwinismo. Este ejemplo esquematiza la teoría de Darwin, el cual dice que en primera etapa los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter, longitud del cuello. Ciertos individuos tenían un cuello más largo. Cuando escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejor adaptados. Y por último, en cuanto a la evolución definitiva, los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendientes. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Por aquí tenemos las dos posturas con el mismo ejemplo en relación a la evolución de las especies. En este caso, tomando el ejemplo de las jirafas. En cuanto al neodarwinismo, la tercera postulación en cuanto a la evolución de las especies indica que en 1900, 18 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre la genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría darwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, la segunda que habíamos acabado de ver, pero solucionaron los puntos para los cuales él no tuvo explicación. Esto es la variabilidad y la herencia. Y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos de la biología, la evolución de las especies desde el punto de vista biológico. Los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría son las siguientes. Aquí igual tenemos el graficado, tenemos las características fundamentales en cuanto a esta evolución hasta la postura definitiva del neodarwinismo. En primer lugar tenemos la mutación, que es un cambio permanente del ADN. Y ya no solamente es directamente sobre la especie como tal, sino ya se va desde la biología, desde el estudio mismo de las células. En este sentido dice que la mutación es un cambio permanente en el ADN. Si la modificación afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad, las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN o de los gametos, se puede heredar y así pasa con los descendientes. Aquí nosotros podemos ver la gráfica en cuanto al ADN, en cuanto a la mutación, en cuanto al ADN mutado. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente se divide, se fracciona en relación a los cambios que se pueden dar directamente desde la célula de los seres. En cuanto a la determinación del literal B, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como selección natural. Entonces no todos tienen que estar, de hecho ya más adelante hemos de ver en cuanto al consumo que se da en las diversas etapas de la naturaleza. No siempre las especies están para reproducirse infinitamente, sino que tienen un límite para todo este proceso, debido a que si fuera incontrolable el proceso de multiplicación de las especies, de reproducción de las especies, obviamente el planeta, los recursos que en él habitan no serían suficientes para poder cubrir las necesidades de alimentación de cada una de ellas.
En cuanto a la determinación del literal C, la deriva genética... Aparecieron las cortinas, mi amor. Deme apagando, por favor, compañera, el micrófono. La deriva genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra, puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en que vive. Por ejemplo, aquí tenemos la deriva genética de los roedores. Aquí obviamente se da un cambio, se da una evolución en cuanto a la producción. Ellos pueden reproducir, pero obviamente ellos tienen un tiempo corto de vida en relación a la estructura genética que ellos poseen. Aquí tenemos en cuanto hemos tratado una serie de posturas y ya estamos entrando en cuanto a las determinaciones, a las investigaciones científicas en cuanto a la evolución de las especies. Aquí podemos ver una serie de tratados, de preceptos, los cuales fueron aportando también significativa información en relación a la evolución que tuvieron todas las especies, no solamente de las especies de las más pequeñas, sino también debemos considerar dentro de la evolución de las especies también al hombre, cómo se ha ido evolucionando desde una etapa primitiva hasta lo que hoy conocemos en la actualidad, al hombre como está en la actualidad. Lamentablemente, como nosotros podemos notar, la evolución de las especies, especialmente el dominio del hombre, ha sido bastante negativo para el desarrollo de las especies naturales. De esta postura, obviamente nosotros podemos ver que la mayoría de las especies, tanto de flora y de fauna, han sido totalmente devastadas por la actuación inmisericordia del ser humano. La tala de los bosques, la depredación de determinadas especies, tanto para alimentación, para vestirnos, para una serie de cosas que el hombre ha necesitado, obviamente ha llevado a muchas de las especies a la extinción masiva de cada una de estas especies. Obviamente, la mayoría de las especies que estuvieron presentes en un inicio, obviamente a la actualidad ya se han ido desapareciendo, han ido extinguiéndose periódicamente. Esto también genera alteraciones en cuanto a los ecosistemas. Ya hemos de ver más adelante cómo están conformados los ecosistemas, cuáles son las características fundamentales de cada uno de ellos y obviamente la importancia que tiene también para el desarrollo del hombre, para el desarrollo de la evolución del hombre en relación también a la supervivencia sobre el planeta. Todos somos seres adaptativos, todos tenemos la necesidad de adaptarnos a nuevos cambios, a nuevos climas, a nuevas características. Si nosotros no pudiéramos adaptarnos, no pudiéramos evolucionar de esa manera, nosotros como seres humanos también podríamos desaparecer. Esperemos que no se den extinciones masivas como las que se han venido dando en nuestro planeta y obviamente que conllevaron a la extinción de la mayoría de las especies, porque dentro de ellos también como especie, la especie humana, también podríamos desaparecer. De pronto damos paso a otro tipo, otra característica similar al ser humano o diferente, también se puede dar dentro de esta evolución, dentro que se puede dar una extinción masiva dentro de nuestro planeta. Esperemos que no sea así. Para ello nosotros tenemos que preservar las áreas verdes, tenemos que ser más conscientes en el momento de arrojar los desperdicios, tenemos que aprender las prácticas en cuanto a la segregación de basura, lo que son desechos orgánicos, lo que son desechos plásticos, papeles, lo que son desechos de cristal y así sucesivamente ir clasificando la basura con el objetivo de no contaminar, no destruir las áreas verdes. Recordemos que detrás de un árbol, detrás de un matorral, existe un sinfín de microorganismos, de insectos, de aves, que en sí desarrollan su hábitat en estos sectores. Y si nosotros destruimos, si nosotros eliminamos, si nosotros dañamos todos estos sectores, obviamente estamos también afectando a todos estos animales, a todos estos insectos también que sobreviven en estos lugares. Y recordando adicionalmente que las áreas verdes es el pulmón de nuestro planeta, prácticamente a través de ellos, a través de este proceso químico que es la fotosíntesis,
es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite purificar nuestro oxígeno para poder seguir desarrollando la vida en nuestro planeta. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ustedes tienen ya los trabajos, tienen las tareas. Espero que les vaya súper bien en los test a las personas que todavía no han dado, y a los que han dado ya, pues, ya deben saber la nota que han obtenido, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, sigan cumpliendo con sus tareas. Que tengan un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana.